según lo que nosotros tenemos entendido acá los de Ensenada, era que Liniers sale, cuando vienen las primeras embarcaciones inglesas, sale con una goleta de un barco de esa época, y los cañonea a los ingleses. Los ingleses, pensando que había mucho poderío, se retiran y desembarcan, eso fue en el año 1806, desembarcan en Quilmes. Y después, al año siguiente, en 1807, vuelven de nuevo ya con todo el poderío que tenían los ingleses, ya vienen con más cantidad de gente, más cantidad de barcos, y desembarcan en el que hoy sería el Canal del Gato, en el fuerte, que está en el lugar actual porque el fuerte se creó en el año 1774, de ahí está el fuerte, que lo que hoy vemos, está todo la tierra, la topografía está cambiada, porque el río llegaba hasta la barranca del fuerte. Entonces, desembarcaron como decíamos anteriormente, en el arroyo del Gato, y en el arroyo Doña Flora, y en el fuerte. Como ya te decía, se fue agregando tierra contra el fuerte y la costa se retiró 5 cuadras. Ahora, vos por ejemplo, este sería, para tener una cosa, el canal, el arroyo Santiago, ¿no es cierto? El puerto de La Plata lo tenemos acá, entonces se forma la isla Paulino y la isla Santiago. Entonces, ¿qué pasa? Antiguamente este puerto no estaba, que sería el puerto de La Plata. Claro. Acá, por el lado de Punta Lara, para el lado de Buenos Aires, había una entrada donde entraban los barcos, acá la Ensenada, que nosotros decimos la Ensenada de Barragán, por eso se dice Ensenada. Entonces los barcos entraban acá adentro, que era el puerto natural. No te olvides que el puerto, ¿cómo sería de importante? Que después de la Revolución de Mayo, es el único decreto de la primera junta con las 11 firmas de los 11 directivos de ese momento a la creación del puerto de la Ensenada. Así que de esa época nosotros ya estamos antes que la nación. Con respecto a lo que se hace hoy. Hoy se hace la recreación histórica, cómo desembarcaron los ingleses en el fuerte de Barragán, y están las tropas españolas serían en ese momento, defendiendo el fuerte. Entonces nosotros, con la institución nuestra, que es una institución tradicionalista, que se dedica a mantener todo lo que vivo nuestra tradición, nos vestimos de época, más o menos como se vestía en esa época, y estamos a cargo de la parte de la caballería criolla, vamos a decir. En ese tiempo por acá era todo campo, año 40, no había fábrica, no había nada. Acá había algunas casitas porque eran terrenos fiscales. Entonces después nosotros había mucho trabajo de a caballo, porque se traía hacienda de Echeverri, se descansaban acá en un campo de enfrente que cuidaba mi papá, y al otro día, a los 2 días que descansaba esa hacienda, la juntábamos, la pasábamos por este camino, parábamos ahí a donde están los primeros semáforos, no, los segundos, esperábamos a las 12 de la noche y después pasábamos por Ensenada para llevarla al frigorífico Swift. O sea que todos eran gente de a caballo. Toda gente de a caballo. Entonces un día, José Ortelli, que era el que cuidaba estas tierras acá, lo junta. Nos dice, muchachos, ¿por qué no lo juntamos? No sé si era un sábado, un domingo. Dice, allá en el galpón de casa, y vamos a conversar a ver qué podemos hacer. Entonces dijimos todos que sí, fuimos unos cuantos. No sé, serían 30, por decir algo así. Y entonces dice José, miren, muchachos, nosotros acá estamos desamparados. En esa época no había nada. ¿Nada en relación a qué? A servicios sociales, cosas como hay hoy. Entonces, si algún muchacho de nosotros se llega a lastimar en el campo, se enferma, no puede comprar un remedio o algo,
Entonces vamos a hacer como una sociedad, ponemos 50 centavos cada uno por mes para solventar algún gasto de eso. Entonces había otro hombre que no era de andar mucho a caballo acá, tenía caballo. Se llamaba Augusto Rodríguez, trabajaba en YPF, y dice, José, completamente de acuerdo, pero en vez de 50 centavos vamos a poner un peso. Entonces todos dijeron que sí. Bueno, vamos a poner un peso. Ahora estaba el doctor Chávez, que después fue juez acá en la provincia. Entonces los dije, bueno, pero a esto le tenemos que buscar un nombre. Y decimos, ¿qué nombre? Entonces resulta que había visto un roce en esa época era base, con Ortelli, porque se hacían las jineteadas allá para el Día de la Tradición, iba toda la gente de acá a trabajar allá. ¿Y base qué era? Era como ser hoy que la Federación Gaucha. Ah, sí. Claro, en esa época claro, era base. se llamaba base. Y entonces de acá de Ensenada no pusieron a nadie en la comisión, eran todos de La Plata, eran comerciantes, médicos y todo eso. Entonces José medio se resiente. Entonces ahí dice el doctor Chávez, miren, en las épocas de los caudillos, dice, cuando había un grupo así de paisanos que estaba como ser de un pueblo a otro, dice, le decían por allá, en tal lado, dice, hay un grupo, una montonera de gauchos alzados. Y dice, entonces, dice, ¿qué le parece si le ponemos la montonera? Se puso la montonera, porque la montonera viene a tener 3 nombres. Primeramente fue la montonera seca. Sí. Después fue Agrupación Tradicionalista La Montonera. Y en el año 60 y algo, cuando se funda acá en la provincia la Federación de Pato, entonces le pone Agrupación Tradicionalista y Campo de Pato La Montonera. ¿Cómo se llama actualmente? Como se llama actualmente. Que también era para tener una entradita para conseguir las tierras que los donaron después a donde estamos hoy. Ah, y inicialmente cuando Ortelli hace esta propuesta de que se junten, ¿dónde funcionaban? En la casa de él. En la casa de Ortelli. En la casa de Ortelli. Tenía ¿Y un Ortelli galpón a qué se dedicaba? y cuidaba las tierras estas de acá. Era porque puestero. La casa de Ortelli está más o menos a 1500 metros para el lado de La Plata. Después eso fue en el año 40 que se funda la Montonera. Después, en el año 42 se muda acá cerquita, como a 15 cuadras, al lado de la cancha del Club Petirosi, y ahí se funda nuevamente la Montonera. Bueno, en el año 53 se consigue esta tierra y los mudamos acá. Ah, y cuando se mudan, esto es un predio que no tiene ninguna construcción. Cuando nos mudamos acá, más o menos tenés que calcular que había 1,50 m, 1,60 m abajo de este nivel. No había nada, era todo un pajal. No había plantas, no había nada acá. Entonces se trabajó muchísimo para llegar a formar esto. Y después ya ahí se forma el equipo de Pato. Mañana hace 66 años que se jugó el primer partido de Pato por la Montonera y fue en el Fuerte Barragán. Después se continuó jugando. En el año 44 más o menos se jugó a beneficio de los huérfanos del terremoto de San Juan. Estuvo Ochoa, estuvo Saulé, y continuamos. Después hubo como un parate del Pato acá, en el Pato. Pero la Montonera siguió funcionando. Cuando se funda la Montonera, estaba el ingeniero Busto, que era encargado de acá de parques y jardines en esa época. Entonces los dona un corte de rancho. Y se hace un rancho más o menos de unos 10 metros de largo por 5 de ancho. ¿Eso junto a la casa de Ortelli? Junto a la casa de Ortelli. Techo de paja, piso de conchilla. Cuando se hacían baile o algo de eso, se ponían bolsas de alpillera a los costados y se bailaba ahí. Ese era el salón de baile. Ese era el salón de baile, el salón de acto, porque era para todo acto, otra cosa no había. Claro. Y en los bailes tenía una orquesta que era un acordeón a piano y una guitarra. Ah. Y eso es lo que teníamos. ¿Y los músicos eran también de la Montonera? Sí. Ah. Eran también muchachos de acá. No eran profesionales, eran de acá.
Y nosotros, como ser la municipalidad en esa época, recogía la basura en carros, tirado por caballo. Entonces nosotros teníamos un pariente ahí en el corralón municipal que los conseguía el carro y el caballo prestado para la noche que había baile. Entonces los sábados nosotros a la tarde íbamos, lavábamos bien el carro y a la tarde, a la nochecita se ataba, poníamos banco, cargábamos las novias, las suegras, todo, y veníamos al baile, Claro. que serían hasta las 3, las 4 de la mañana. Y volvíamos en eso, porque otra cosa no había. Aquí pasaba el tranvía 3, pero pasaba una vez cada muerte de obispo, como se ¿Y qué dice. música se escuchaba? ¿Qué bailaban a la noche? Ah, de todo. Tango, ranchera, valsa, milonga, paso doble. No, se bailaba de todo. Sí. El acordeona se portaba. Se portaba y hacía las piezas muy largas. Y Horacio se llamaba Francisco del acordeón y le decía, cortá, Francisco. Y él se daba vuelta, lo miraba y le decía, va en do. Que iba en el tono 2 y seguía. ¿Qué edad tenía usted cuando empezó a participar de la montonera? Y 17, 18 años. Muy jovencito. Sí, y por Era eso, el más joven de todos. claro, sí, por eso no queda nadie, el único que quedó soy yo. Yo de chiquito anduve arriando hacienda, mucho tiempo. Porque yo me acuerdo, yo vivía acá atrás y me mandaban a la escuela, como yo sabía que mi papá iba a buscar hacienda a Echeverri, y yo llegaba a la vía que cruzaba ahí, me miraba para atrás y lloraba y no quería ir a la escuela, porque me quería ir con mi papá al viaje. En la montonera estuve siempre, qué sé yo, de revisador de cuentas suplente hasta presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, todo. Claro, tantos años. Así que acá uno vio pasar tanta gente Claro. y fue tan lindo. Soy de la selva nativa, soy de la selva nativa, quizás el último gajo que cortan como de un tajo los temporales que arriba. Un buque en su copa altiva sus ramas verdes ostenta, rancho que apenas se asienta en los bordes del estero. Porque ya cruje su alero al soplo de la tormenta. ¿Esta estampa es la que abre el desfile de época? Sí, exactamente, una representación de un indio, ¿no es cierto? Porque creemos nosotros que fue el dueño de la tierra, nosotros creemos como argentinos que fue el dueño de la tierra en realidad y no hay otra vuelta que darle a esto. El caballo es un caballo vero negro, que era muy preciado por los caciques y esa gente. Él anda en pelo totalmente, porque vos sabés que nosotros decimos con pocas pilchas para viajar, porque el indio era con una matrita y él está totalmente, porque cuando entraban en pelea y eso no utilizaban mucha pilcha para el caballo, ¿te das cuenta? Nada de pilcha, porque ellos consideraban que más liviano era el caballo, más posibilidad tenían de triunfar, ¿te das cuenta? No de triunfar, de manejarse en la guerra, como ellos se manejaban. Bueno, tiene un poncho puesto que se alcanza a ver poco, tiene puesto el poncho que tiene puesto es auténtico, fue de un cacique. Y lo digo porque es de mi propiedad, que es auténtico. Después, si no me pongo a hacer la historia del poncho no voy a llegar, ¿no es cierto? Después tiene, como ves, no tiene en la boca del caballo no tiene nada más que las riendas, por lo que te dije primero, de que querían que el caballo marchara lo más liviano posible. Una lanza con una chuza, y después tiene esa cerda que tiene allá arriba, en la parte de arriba. Según algunos escritores, no lo puedo aseverar muy bien, dice que era para que la sangre del lanzazo no corriera por la caña. Otros dicen que era para asustar el caballo, en fin, no te lo puedo... Distintos escritores dicen una cosa u otra, ¿viste? Bueno, y el caballo también está de cola larga, y el chico se presta, Leguizamón se presta de muy buena gana a hacer este personaje y lo ha hecho en Buenos Aires y en muchos lados.
Se dice que también incluso cuando iban en caballadas cansadas, llevaban tropas de caballo, un indio se iba pasando de un caballo al otro de los que iban arriando. Claro. No sé si lo habrás leído en algún... Se iban pasando de un caballo a otro para ir descansando el que habían dejado, ¿viste? El desfile de época se hace cuando nosotros cumplimos 50 años. 50 años de historia de la montonera, entonces queríamos hacer algo que fuera diferente. Se nos ocurrió un día, con una chica que ahora es fallecida, y el marido, el esposo, y eso, hacer un desfile con Carlito Gutiérrez también. Nos juntamos para... yo fui el loco que propuse hacer eso, ¿te das cuenta? Bueno, y de ahí empezamos a investigar. En cuanto era a caballo y en cuanto era a animales y a vestimenta y a todo eso, bueno, eso corrió por cuenta mía y de algunos muchachos más que colaboraron conmigo, ¿no es cierto? Y se hace el desfile de época, de ahí es más, el desfile histórico, como le decimos nosotros. Claro. Y en cuanto a la ropa, que era lo más difícil, que no teníamos, ¿te das cuenta? Lo más difícil, bueno, se hizo un grupo de personas que fueron al Museo de la Ropa, se fueron a los distintos museos a investigar. Y en el Museo de la Ropa de Buenos Aires, en ese momento había una antropóloga muy macanuda, que les vio a las chicas que fueron, entre ellas mi hija y eso, fueron allá porque eran un grupo de 5, 6 o 7 personas que andaban, y fueron y pudieron palpar las telas, los ayudó mucho en todo lo que le dijo ella, en cuanto a la ropa, en cuanto a las telas, en cuanto a un montón de cosas. Arrancamos con el indio, que sería el primer poblador de la tierra, de acá de nuestro continente. Bueno, y después así sucesivamente, cada 10 años van cambiando. Se arranca del año 1790 a 1900, más o menos. Son diferentes personajes. Creemos que nosotros vamos sembrando las semillas para hacer un poco una tradición media verdadera, no una tradición de mentira. El traje de corte imperio, estamos hablando de 1810, 1820, que es una reproducción que sacamos del traje del museo. Normalmente las descripciones de los trajes se hace particularmente de adentro para afuera y de abajo hacia arriba. Hay detalles que nosotros no los pudimos ver por una cuestión de tiempos, pero normalmente eso se llama traje de corte imperio. Es un traje cortado debajo del busto, que lleva escote redondo y mangas cortas, normalmente. Cuando la manga es larga, va directamente salida desde la campanita que tiene la manga al brazo y bien ajustadito. Lleva zapatos de corte con bordados muchas veces y forrados del mismo color de la tela del vestido, y se llaman zapatos bailarina porque tienen cintas las cuales atan al tobillo. Normalmente utilizaban medias blancas o negras según el color del vestido, y llevaban calzones que les llegaban hasta la rodilla con algún tipo de pasamanería que le ajustaba en la rodilla. Y después, como podrán ver arriba, lleva un detalle en el cabello que puede ser un accesorio conjunto de la ropa que tiene el vestido, o algún tipo de moño o algún tipo de cintas, como para darle un poquito más de elegancia al peinado. A su vez llevan normalmente algún tipo de camafeo o algún accesorio, como en este caso llevaba una cartera de plata que está hecha todo con
cadenas de plata, como para guardar algún tipo de pañuelito o alguna cosa particular de la mujer. Bueno, esta es de la época de cuando Rosas hizo los famosos Colorados del Monte. Era la fuerza de choque que tenía contra los indios, ¿cierto? Y la hacía vestir de rojo, y vos sabes muy bien que el rojo fue medio prioritario en la gente de Rosas, ¿no es cierto? Tiene un gorro de manga puesto, un gorro de manga, fíjate, ¿ves? Un gorro de manga, chaleco federal, chaleco como se usaba antes, federal, pañuelo tirando a rojo con mancha, chiripá rojo, una rastra tiene también una rastra también hecha de yuntas, un par de boleadoras atadas en la cintura, que era una arma más que se utilizaba, ¿no es cierto? Era un arma más, aparte de ser un elemento de trabajo en el campo, el poncho, por supuesto, ¿cierto? Cuchillo, el facón, tiene las botas de potro, tiene un calzoncillo que no es cribado, ¿cierto? Calzoncillo que también se usó dentro de la bota de potro, las ligas pampa, botas de potro y un par de espuelas de fierro, un par de nazarenas de fierro. El caballo es un blanco ojos negros, ¿no es cierto? Tiene unas pequeñas, medio manchadito porque tiene algunas pequeñas manchas negras, no azulejas, negras la mancha. Está ensillado a la usanza de antes con lomillo, con carona, cincha ancha, estribo de fierro, un atador largo en el pecho del caballo, un atador, la manea también acá en el fiador, cabezada, rienda, freno antiguo, un freno muy antiguo que tiene el caballo, lazo y el distintivo federal que se acostumbraba a atarle en la cola del caballo, o sea el moño colorado. Y después el lazo puesto en esa forma demuestra de la mansedumbre del caballo. Esa era una de las tantas, no sé cómo describirlo, lujo que se daba el paisano mostrando que su caballo era muy manso, le ponía el lazo por ahí porque a otros caballos le pasase el lazo como este y corcovea. El caballo está tuzado derecho y de cola larga, la usanza bien de la gente del sur, porque la moda de cortarle la cola a los caballos surgió después cuando los mataderos se fueron al mercado de Hacienda, porque hasta 1900 los mataderos de Buenos Aires estaban en el Parque de los Patricios y había mucho barro, y ahí un poco es donde aparece la cortada de la cola de los caballos. Carlito Gutiérrez, un gran colaborador nuestro de la Montonera. Bueno, es una estampa de 1845, 1850 aproximadamente, de estanciero. El estanciero. De estanciero, está de estanciero. Fíjate los detalles muy importantes que tiene el apero del caballo, que después lo voy a enumerar, y la ropa que tiene él. Ya sea la ropa que tiene puesta, el poncho muy antiguo, un poncho de paño inglés, sombrero de paja que se usó, sombrero de paja de Guayaquil, el chaleco, fíjate qué tipo de chaleco tiene, muy antiguo, que se utilizó en esa época, la blusa igual también. El chiripá también, lo mismo que dije hoy, no sería un chiripá auténtico, pero es un poncho que se asemeja mucho, muy buena rastra tiene puesta, y las boleadoras. Que Carlito también, ese juego que tiene el caballo y muchas de las cosas la ha hecho él. Después tiene un calzoncillo cribado, ¿sabés cómo era el cribo? Por ejemplo, se deshilachaba la tela, iba quedando el hilo y después se iban haciendo los flecos. Tiene un par de espuelas de plata, tiene un par de botas fuertes y un rebenque muy antiguo también. Eso más o menos en cuanto a la vestimenta de él, ¿no es cierto? Ahora, pasando al caballo, es un caballo picasovero, con un chapeado, eso es chapeado, no emprendado. Emprendados son los anillitos así,
es un emprendado que tiene con rienda, fiador, todo lo que corresponde, un atador en el cuello, la manea en el cuello del caballo, en el cogote del caballo, un lomillo porteño, ¿cierto? Con matra, como corresponde, porque el mandil es una cosa que fue un invento de los ingleses, que cuando no nos pudieron tomar por las armas, nos mandaban cosas de Inglaterra. Si vos mezclás las cosas del litoral o de otras zonas del país, no condicen con las nuestras. Y salieron muchas cosas de estas, lo mismo que el lomillo de Buenos Aires mismo. En Buenos Aires había una calle que se llamaba la calle de las Artes y le decían la calle de los lomilleros, porque fabricaban ese tipo, ves que no es basto, sino sí. Lo alcanzás a ver que de plata arriba. Bueno, y bueno, tiene una carona muy linda también, un poncho patria que se lo llamaba, es con cuello, y es un poncho de confección. ¿Te das cuenta? Fue de confección ese poncho, más que de hecho en telar. Un primer ataque va a ser fallido. El segundo ataque va a ser exitoso. En el segundo ataque nos replegamos. Pueden hacer una descarga de fusilería. Recuerden, tenemos para disparar hoy entre 2 y 3 cargas. Es la réplica del traje de Manuelita de Rosas de 1845 y esta es una réplica exacta del traje de Manuelita de Rosas, que es el traje de Miriñaque. Bueno, el Miriñaque obviamente volvemos a dar las particularidades, como dije hoy, tienen un armazón que muchas veces se hacía de bigotes de ballena, por la flexibilidad que le daba. Este traje también lleva medias blancas o negras, zapatos de bailarina, calzón, como dije anteriormente, el miriñaque, y sobre el miriñaque lleva una enagua para que cada una de esas aros que lleva el miriñaque no le den tanto corte al vestido, ¿sí? Después va el vestido, que en este caso era un vestido, una réplica de 1845 en color bordó, con puntillas más que importantes como para resaltarlo, un peinetón de carey, y en este caso tenemos la particularidad de tener un camafeo y un par de aros de nácar que llevan como complemento una cinta de terciopelo como para no opacar la particularidad que tiene la billutería. Bueno, esta estampa se refiere ya a mediados del siglo, porque más o menos es de 1860.
1860. Tiene puesto un sombrero copa redonda que nosotros le decimos panza de burro. Se usó la camiseta remangada así como la tiene puesta. El pañuelo se puede usar. Tiene un poncho muy antiguo, un poncho mezcla de matra, llamémosle así, un poncho medio matra. Ese poncho, ese tipo de poncho fue usado mucho en el ferrocarril. ¿Te das cuenta? Fue usado mucho, se le compraba a la gente que trabajaba, que viajaba en la locomotora. Bueno, el ferrocarril distribuía ese tipo de poncho, que no sé si ese no lo he examinado detenidamente, pero creo que puede ser de los que compraba el ferrocarril. Después tiene una rastra de gemelo, que fue la primitiva rastra de nosotros, que antiguamente la primitiva rastra era un gemelo solo, y después se fue modificando eso, se pusieron 2 gemelos, y después se fue a la rastra actual, como tengo yo, ¿no es cierto?, que dice que fue una creación de los paisanos peleadores, porque se hacían como una coraza aquí en la zona del estómago, ¿te das cuenta? Bueno, y esta es una no auténtica, pero sí original como tendría que ser la rastra. Tiene un par de boleadoras, tiene un poncho puesto de chiripá, que vamos a la verdad de las cosas, no corresponde, no es un chiripá, es un poncho puesto de chiripá, pero ahora se ha puesto muy de moda eso de poner el poncho chiripá. El poncho tenía un par de calzoncillos cribados, tiene botas de potro con talonera. Como no tiene espuelas, que la bota de potro se deformaba por lo general, se le ponían unos tientos, que nosotros le decimos talonera, para tener la bota firmada, ¿te das cuenta? Y ligas pampas tiene. Ligas pampas se dice porque son de color blanco y negro. Bueno, este cuadro representa a un comandante de frontera, el hombre que salió a pelear contra los indios, el que hizo la más llamada campaña del desierto, si es que lo puedo decir. Y bueno, tiene una ropa que es un uniforme, que después se iba deformando de acuerdo a las necesidades del paisano, porque en semejantes campañas resulta que la ropa se le rompía, se le gastaba, y por ahí aparece el gaucho soldado, porque si se le rompía el pantalón, bueno, apelaba al chiripá, ¿no es cierto? Entonces aparece el gaucho soldado ahí, como se ve en muchas litografías, en muchas cosas, que hacen que se le dé la importancia que quiere, que tiene toda aquella persona que luchó en la campaña al desierto, y bueno, y ese se quedó sin nada, porque ese fue el que luchó y se quedó sin nada, ¿no es cierto? Así que con ese personaje le faltaría que hiciera un acompañamiento con una cuartelera, ¿viste? Que sería lo más lógico, ¿no es cierto? Pero tenemos que admitir que el muchacho este que hace que utiliza este traje lo ha hecho con mucho conocimiento del tema, porque está bastante apuntado, ¿viste? ¿Por qué vienen acá los fines de semana? A mí porque me divierte. ¿Te divierte? ¿Qué te divierte? ¿Subirte a los caballos? No, me divierte andar por ahí y recorrer el campo. ¿Recorrer el campo? Sí. ¿Te gusta? Eso es lo más lindo. Ah. Nosotros, por ejemplo, tenemos la parte de las jineteadas, que se hacen 4 jineteadas al año, ¿viste? Tenemos una jineteada que es de los aficionados, que es donde atamos caballos que son potros para que aprendan los chicos, ¿viste? Porque no pueden entrar a la rueda directamente de los reservados. Esa sería una actividad, la jineteada. Después editamos danzas tradicionales,
Hay un curso de platería, un curso de guitarra, charango, bombo. Somos padrinos de un jardín de infantes. Y después todo eso se hacen, por ejemplo, cabalgatas, se juega al pato partidos así entre nosotros, como quien dice, para enseñar a los chicos a que sepan lo que es el pato, nada más, porque no se puede competir en este momento porque es un deporte muy caro que lamentablemente si no tenés un sponsor no podés solventarlo. ¿Y vos, Sebastián? No sé, llegué por los caballos. Por los caballos. Eso te gusta. Subirte a los caballos. Ayudarlos. Ayudarlos. No. ¿Y vos? Yo porque mi tía iba a hacer algo y no sé. Y además a mí porque me gusta subirme en la casita del árbol. ¿La marca cuántos años hace que se entrega? 7 años. Y en realidad estábamos buscando algo que la montonera homenajeara a aquel ciudadano, viste, que es gaucho sin ser gaucho, que hace gauchadas, que hace cosas por la comunidad y sin fines de lucro, sin que nadie lo vea. Porque bueno, nosotros acá te lo vemos que tenés ciudadano ilustre, tenés esto, tenés doctor en esto, doctor en el otro, pero aquel hombre que ayuda al prójimo sin pedir nada, nadie le da bolilla. Año tras año, mediante una elección que hacíamos la comisión, había pequeñas ternas más o menos, y se elegían entre ellos, y bueno, y mediante el voto de nosotros, surgía otra persona de Ensenada. Entonces, nosotros entendimos que la marca para el paisano es una cosa fundamental en el sentido, hay paisanos que no saben ni leer ni escribir, y te conocen la marca de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, para algunos paisanos la marca es más importante que el documento. Los preparativos son una semana antes, empieza para nosotros, que se carnean 2 novillos acá, se despostan, ahí se hace el asado con cuero, se saca, bueno, carne para hacer la empanada, de esos 2 novillos, bueno, se saca todo para hacer la fiesta. Y bueno, yo llegué acá por un par de cosas, porque mi abuelo en realidad no es mi abuelo, es mi bisabuelo, y vengo porque le traigo el caballo, porque lo ayudo, porque hago un montón de cosas acá. Y me llaman por Pitín y yo hago las cosas que me dicen y hago de todo lo que me dicen. ¿Y qué sabés hacer? ¿Qué es de todo lo que hago? ¿Qué es de todo lo que sabés hacer? Lo más fácil. Ir a buscar botella de agua, hacer fuego, andar a caballo, correr la yegua en el campo. El otro día corriendo una yegua casi rodé. Bueno, es el logotipo de la montonera. Es la LM trazada, que es, en realidad el premio se llama la marca porque para un gaucho tener una marca significa como un documento de identidad. Entonces nosotros queríamos que tenga algo que sea simbólico y que bueno, que tenga que ver con nosotros, entonces decidimos ponerle el premio a la marca. Dijimos entonces un peón de campo, muy bien vestido. Muy bien. Contemporáneo nuestro Contemporáneo, sería. actual, ¿viste? Actual, porque mucha gente cree de que los gauchos se terminaron, sí. En los libros sí, pero en el campo no. Roberto Núñez tiene un emprendado, como dije hace un rato, es de pasadores, son pequeños buquecitos de plata, ¿no es cierto? El pretal, cabresto, como corresponde. Un freno con pontezuela, ese se llama freno con pontezuela, lo que le cuelga abajo, ¿ves? Ahí, ¿ves que lo mueve el caballo? Sí. Es un freno con pontezuela. Un par de estribos porteños de plata, la cabecera de los bastos, carona también. En un caballo tobiano negro, ese es un caballo tobiano negro, a la usanza nuestra de actual, ahora como se cortan la cola a los caballos, ¿no es cierto? Tuzado y a la usanza actual. A diferencia de los que pasaron, que tenían la cola larga, ¿viste? Este está de cola corta. Bueno, los estribos son un par de estribos porteños, braceros y porteños son esos estribos. ¿Te das cuenta? Tienen las dos de... Algunos de esos estribos, según lo que decían algunos, que no lo podemos creer nosotros, dice que en la parte de abajo, como tienen un vacío, le ponían, en algunas partes de las provincias, le ponían unas bracitas, que yo no lo creo, pero eso mucha gente lo ha dicho, ¿viste? Bueno,
él anda de lazo, como un hombre de campo actual. Él está vestido, digamos, a la usanza de un peón de campo, pero con algunos lujos. Te das cuenta, con algunos lujos que lógicamente eran antes más privativos de los estancieros. Después tiene un chambergo, a la usanza nuestra, y el poncho que lleva es un poncho de una tela hecho en Perú, ¿no es cierto? Ese poncho vino del Perú. Él tiene pañuelo con el rebenque, también tiene el pañuelo, el rebenque, y un facón grande porque hubo gente que, aunque este no es peleador, usa un facón grande, ¿viste? De plata, y el tirador de plata, y una muy buena rastra, que me gustaría que lo enfocaran la rastra. Un hombre bien vestido, a la usanza nuestra actual, ¿no es cierto? Porque mucha gente está creída de que... algunos creen que en la rural solo se ven hombres bien arreglados, y no es así. Donde recorres la campaña nuestra va a encontrar en cualquier desfile gente bien arreglada, ¿no es cierto? Esto es... Y él está arreglado muy lindo porque con sus ahorros, con sus cosas, se ha hecho todo eso que para él resulta el mayor tesoro que pueda tener antes de tener, qué sé yo, un avión. ¿Te das cuenta? Entonces tiene eso, como hombre campero que es, le gusta lucirse así. Yo pienso, nosotros pensamos, los que somos de acá de Ensenada, que somos tan afianzados a esto, a este terruño, pensamos que nuestra independencia de España ahí se gesta. Cuando nos dimos cuenta que le estábamos haciendo frente al león inglés, y ahí empieza a gestarse la Revolución de Mayo, porque nos dimos cuenta que podíamos. Yo creo que ahí nació la patria nuestra, ya en el rechazo de las invasiones inglesas.